llegar a la casa de Dios por Él, por su infinito amor y poder. Bueno, hermanos, saludando a cada uno de ustedes por estar esta noche aquí y por favor pidiéndoles sus oraciones. Mañana en la voluntad del Señor tenemos una reunión muy importante a las 9 de la noche, la junta local de aquí de la iglesia. Estaremos en reunión con el pastor, un pastor haitiano, Samuel se llama él, para poder llevar a cabo en la voluntad de Dios la apertura de la nueva obra en Orange Park. Pues la obra ya empezó, hablando de la predicación, hablando de que hay un lugar abierto, que es la casa de la familia Zamora, pero qué importante es que cuando hay un templo, un lugar de reunión, eso da más credibilidad a las almas, a los amigos. Ya por allí hay una amiga de la hermana Jennifer, ¿cómo es el apellido de ella, hermano Danilo? León. Ella tiene una amiga que desea venir a la casa de Dios y está ahí en Orange Park. Entonces allá hay almas, allí habían 7 jóvenes de Venezuela con un matrimonio que hay allí. Y yo espero, hermanos, en el Señor, el respaldo de la iglesia, en oración, en acompañarnos cuando empecemos a hacer en la voluntad de Dios. Tendremos 2 cultos, martes y sábado. Se nos va a hacer un poquito duro, pero yo pienso que ahí donde está reflejado de verdad el amor a Dios por las almas. Entonces vamos a ir a llevar la palabra de Dios. No nos dejen esa carga solamente a la junta local y a la familia Zamora, sino que esperamos que la iglesia podamos ir en los cultos, acompañarnos al respaldo de la obra del Señor. Estaremos allí para que la iglesia vaya avanzando y cuando ya haya un grupo determinado allí, bueno, hablaremos a la Junta Nacional para que ellos se encarguen de enviar al nuevo obrero en ese lugar, porque esa es la obra para la honra y gloria del Señor Jesús. Estamos haciendo un legado en esa ciudad, se convierte una hija más para la iglesia de Jacksonville Central. Amén. Les invito a la iglesia a estar en sus pies esta noche. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 51, verso 1 y 2. Isaías, capítulo 51, versículo 1 y 2. Cuando todos lo tengamos, podemos decir amén. Aleluya. Vamos a leerlos todos juntos, a una sola voz. Vamos a leer allí con entendimiento para darnos cuenta qué nos quiere decir el Señor en esta noche. Amén. Todo lo decimos en el nombre de Jesucristo. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Escuche esto. Buscando o reteniendo nuestra identidad. Buscando o reteniendo nuestra identidad. Aquí cada uno de nosotros nos vamos a descifrar si es que estamos buscando. Al hablar de que estar buscando es porque de pronto tiene la identidad perdida. Pero si estamos firmes, estamos diciendo aquí, reteniendo nuestra identidad. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Padre Santo y bueno, esta noche estamos ante tu presencia, Señor. Necesitamos ser ministrados por tu preciosa palabra, bajo la unción de tu Santo Espíritu, para que esta palabra tuya, Señor, nos ubique en el lugar adecuado que debemos estar en estos tiempos, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a estar cómodos esta noche. Lo miraremos. Vamos a ver si lo alcanzamos a hacer
a esta hora o en 2 prédicas. Lo miraremos bajo 2 puntos. Nuestra fe en nuestra vida devocional y la otra parte en el campo humano. Amén. Tenemos que mirar, hermanos, esta identidad a través de nuestra fe, nuestra vida devocional, y también tenemos que mirar nuestra identidad también en el campo humano. Por eso tenemos que estar atentos a lo que hemos leído. Abraham es una figura muy importante, amén, en la Biblia. Se le llamó el padre de muchedumbres. Entre ellos estaba Isaac, estaba Jacob, pero también la Biblia dice que de allí salieron las 12 tribus de Israel, que son su descendencia. Entonces, ¿cómo llegó Abraham a ser lo que fue y lo que representa hoy, tanto judíos como la iglesia? Porque Abraham no solamente representa para el pueblo de Israel, sino que también representa para la iglesia, porque se le llama el padre de la fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Basta con leer de pronto aquí el capítulo 12 de Génesis para darnos cuenta cuáles fueron sus descendencias, cómo llegó Abraham a ser lo que fue, representado a través de esos judíos. Pero dice el capítulo 12, va a encontrar que Jehová le había dicho a Abraham que saliera de su tierra, que saliera de Ur de los Caldeos. Basta darse cuenta que Dios lo que iba a llamar, y no solamente que saliera de su territorio, sino que también saliera de su familia, de su parentela, y era ir al lugar donde Dios le estaba mostrando. Alabanzas al nombre de Jesús. Y comienza a describirle qué va a acontecer con Abraham de parte de Dios. Haré de ti una nación grande, te multiplicaré y te voy a bendecir, y bendeciré a los que a ti te bendigan, y maldeciré también a los que a ti te maldigan. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero la Biblia describe que Abraham salió sin dudarle, porque le creyó a Dios. Y observe que aún hoy, a él en este tiempo, en cualquier lugar del mundo que se predica este evangelio, se le sigue llamando a Abraham el padre de la fe. Y lo más extraño de esto es que a Abraham se le ha sido reconocido aún en religiones que no tienen que ver con el cristianismo ni tienen que ver con el judaísmo. La razón, porque él fue un hombre que se destacó en su relación con Dios, haciendo que hoy usted y yo podamos darnos cuenta de él como ejemplo a seguir. Porque observe, hermanos, Abraham estaba cómodo donde él estaba con su familia. Él era una persona acomodada hablando económicamente, pero esa voz que recibió de parte de Dios impactó de tal manera su corazón que lo llevó a tomar una determinación en su vida. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y por esa decisión en él se fue marcando un estilo de vida. En él se fue revelando una manera de ser diferente. Alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso la Biblia y nos describe en muchas predicaciones que nos han dado o que hemos recibido, hemos escuchado, que Abraham es un ejemplo a seguir con respecto a la fe y a la confianza en Dios. Pero acontece algo. Un día el pueblo de Israel se ha extraviado y Dios los llama a que se acuerden de su identidad, a que se acuerde de dónde viene Israel, qué tienen. Y hermanos, y esto
cuando le estaba hablando de esto va acorde a sus principios, a sus valores, al origen, lo que lo diferencia de los demás. Y si algo buscó Dios a través de Abraham, de Isaac y de Jacob y de las 12 tribus, era mostrarle a un mundo pagano que había el Dios único, que solo existía un solo Dios. Y por eso ellos como nación, ellos como pueblo, se debían a ese único Dios. Y como se debían a ese único Dios, ellos se tenían que ver diferente a ese mundo de entonces. Se tenía que ver la diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones alrededor del mundo. Diferente a otros dioses o a todos los dioses que el mundo pagano de entonces practicaba, y que con consecuencia las prácticas de su pueblo muy diferentes a las prácticas a las que pertenecía el pueblo de Dios con respecto al mundo. Por eso es que se tiene que reflejar y evidenciar una identidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso es que Dios le dice allí en el capítulo 51 de Isaías, donde leímos, Isaías 51:1, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra donde fuisteis cortados. Porque recuerde que cuando el Señor llamó a Abraham, él era un idólatra, él era un pagano, era de un hombre gentil, donde ellos tenían una deidad a través de su padre, y de allí lo estaba arrancando el Señor. Quiere decir, ¿por qué se les había olvidado? Habían tomado costumbres que no tenían nada que ver con el postulado que habían recibido de sus antecesores, como fueron los patriarcas. Quiere decir que Israel se fue acomodando a las prácticas de otras naciones. Se fueron extraviando. Y una de ellas fue cuando el profeta Elías, celoso por una de ellas, fue cuando observó las cosas que estaban haciendo contrarias. Y por eso Elías convocó a ese pueblo que estaba distorsionado, porque no habían reconocido quién era Dios. Y llegó Elías a ese estado de confrontarlos a ellos. Quiere decir que Israel de aquel entonces se había extraviado del camino de Dios. Habían sido enseñados, habían sido instruidos, pero ellos se habían extraviado. Habían dejado a Jehová, dice, fuente de agua viva, buscando aguas en cisternas rotas que no pueden retener las aguas. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir que ellos decidieron no seguir a Dios por seguir a Baal. Y eso generó, hermanos, celo al profeta Elías. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque en el contorno alrededor nuestro hay muchas personas manejando la Biblia distorsionadamente, llevándoles a creer en lo que Dios no ha dicho, llevándoles a practicar lo que Dios no ha dicho. Alabanzas al nombre de Jesús. Primera de Reyes, capítulo 18. Estaba allí Elías, celoso por la actitud de ellos, y empezó a confrontarlos. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, el verso 18, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Quiere decir que Israel poco a poco se fue olvidando
y practicando los mandamientos de Dios. Se fueron adoptando a las prácticas de ese pueblo que estaba ahí alrededor, trayendo noticias extrañas, prácticas extrañas y guiándolos, aleluya, a adorar a otros dioses paganos. Alabanzas al nombre de Jesús. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acero que comen de la mesa de Jezabel. Habían sido, hermanos, encantados, habían sido tomados. Y entonces, hermanos, Elías tiene que decirle a ellos: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y los confronta y les dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y lo que llama la atención, que estaba allí Elías, el verso 21 dice: y el pueblo no respondió palabra. Quiere decir, hermanos, que cuando uno observa esta confrontación de Elías, el pueblo de Israel en ese momento había perdido la identidad. Había perdido lo que Dios había hecho en ellos. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado, dice aquí, como profeta. Entonces, dice el 23, désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré abajo. Y el 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Quiere decir, hermanos, que Elías los confrontó porque él sabía del respaldo de Dios. Elías no había tomado esa decisión por sí mismo. No, Dios le había dicho: ve a tu pueblo y diles que necesitan hacer eso para que ellos se definan. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Quiere decir que aquellos profetas de Baal se sentían seguros que su Dios les iba a responder. Y sabe, hermanos, que Elías les dijo: bueno, arranquen ustedes, empiecen ustedes a adorar y a pedirle al Dios que les responda. Les dio la oportunidad de que ellos empiecen a adorar a su Dios. Y mire lo que me llama la atención del verso 26. Ellos colocaron el buey donde les había dicho Elías, e invocaron el nombre de Baal, no por un ratico. Hay veces nosotros decimos: es que es muy largo el culto. Pero aquí hay unos que tienen dioses extraños y dicen que toda la mañana hasta el mediodía estuvieron invocando a Baal para que les respondiera. Alabanzas al nombre de Jesús. Y hablaban y le decían: respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tantos que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció, verso 27, que al mediodía Elías se burlaba de ellos. Grítenle más fuerte. De pronto está dormido. Porque quizá está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme. Hay que despertar a ese Dios. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. La Biblia describe que hasta se sajaron sus pieles para que chorreara sangre por su cuerpo. Parece ser que había que motivar a ese Dios.
que vieron que ellos estaban haciendo un sacrificio real. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Pero miren lo que hace Elías. Él, mirando la condición en que estaba Israel, él, antes de sacrificar el buey, él arregló el altar. Empezó a arreglar el altar que estaba abandonado, que estaba descuidado. Un altar en el nombre de Jehová. Empezó después a hacer una zanja y empezó a llenarlas de agua, de llenarlos para que ellos vieran que lo que iba a acontecer allí no era cualquier cosa. Preparó la leña y cortó el buey en pedazos y puso sobre la leña y empezó a mojar esa leña con pura agua. Yo pienso que los profetas de Baal, ya perdió. Ese Dios a ellos tampoco le va a contestar. ¿Cómo se pueden prender esos leños llenos, empapados de agua? Es que el que no ha tenido una experiencia con Dios no tiene ni la más mínima idea del poder de Dios que nosotros tenemos. Denle una alabanza al Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Entonces, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías les dio a entender a los profetas de Baal y al pueblo de Israel que eso no había sido porque a él se le había presentado, no, sino que Dios lo había inquietado y le había dicho: confronta a este pueblo para que ellos recuperen esa identidad que han perdido, que se fueron tras los Baales y han perdido ese encuentro contigo. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y que cuando Elías clamó, hermanos, verso 38, cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué fue lo que hizo Elías a través de confrontar a este pueblo que se había aislado de Dios, que se había entregado a otras personas, habían seguido consejos de otras personas que los habían conducido a adorar a Baal? El verso 39, hermanos, cuando ellos vieron la respuesta de Dios sobre el clamor de Elías, verso 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, alabanzas al Rey de la Gloria, Jehová es el Dios, alabanzas al nombre de Jesús, para darle a conocer a ellos que el Dios que a Israel se había olvidado estaba allí mostrando su poder y su gloria. Yo me imagino, hermanos, el dolor que tenía Elías al ver cómo el pueblo de Israel había perdido su identidad. Por escuchar voces que no convienen. Por eso Dios respondió allí con fuego. Y ahí ellos entendieron que no hay un Dios tan grande como nuestro Dios. Ahí ellos entendieron que de verdad seguir a nuestro Dios vale la pena. Servir a nuestro Dios vale la pena. Seguirlo a Él por encima de toda circunstancia vale la pena. Porque es que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios siempre ha estado de nuestro lado. Somos nosotros, hermanos, que por un momento de descuido o de afanes de la vida nos olvidamos de ese encuentro con Dios. Pero también en el Nuevo Testamento vemos el caso de la iglesia de Éfeso.
Observe la forma que ellos creen al Evangelio. Ese día ellos fueron sellados con el Espíritu Santo. Que la iglesia fue creciendo y llegó, hermano, la iglesia de Éfeso creció de tal manera que no solamente influenció el pueblo de allí, sino que influenciaron a académicos, a políticos de ese tiempo. Pero parece ser que cuando ya como que estaban en la cúspide, cuando veían que la iglesia en Éfeso estaba bonita, florecida, empezaron a retroceder, empezaron a menguar, empezaron a ausentarse, empezaron a dejar tal vez de evangelizar, empezaron a dejar de servir a Dios, empezaron a olvidarse de todo. Se olvidan cómo Dios los había traído, cómo Dios los había bendecido. Y habían influenciado a otros, a una sociedad. Pero dieron entrada a su vida, hermanos, de fe, gran cantidad de corrientes. Ellos dejaron entrar a la fe que Dios les había traído a su mente y a su corazón. Empezaron a dejar de entrar cantidad de corrientes y pensamientos diversos, ajenos a la instrucción de los apostolados, cristocéntrico, que marcaba la diferencia en medio de esa sociedad como iglesia de Dios. La Biblia nos dice a nosotros, hermanos, y que esto no se nos olvide, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y de la manera que los podemos influenciar a todo ese pueblo que no conoce a Dios, es que ellos puedan ver a través de nosotros una identidad cristiana firme, definida en nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 2. Dios comienza a hablarle a través del ángel de la iglesia a la iglesia de Éfeso. Y en el versículo 2 comienza a decirle a ellos: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire, hermanos, el Señor reconocía todo lo que el pueblo, aquellos hombres de Éfeso, se habían entregado por completo. Pero en el verso 4 comienza a decirles: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El pueblo de Éfeso ya no estaba enamorado de Dios como al principio. El pueblo de Éfeso no buscaba a Dios con pasión ni con dedicación, sino que se habían ido dejando, habían ido olvidando de Dios. Por eso viene la queja, el reclamo para ellos. Habían perdido el fervor. Y el fervor de Éfeso era lo que los identificaba. ¿Cómo era posible que se habían conquistado a los más preparados de la ciudad, a políticos de allí, a los de renombre? Y después que los habían conquistado, se fue perdiendo ese primer amor, se fue perdiendo esa identidad. Algo claro debe tener la iglesia, es que lo que nos identifica a nosotros como iglesia del Señor, que lo tenemos que tener bien claro, es que en nosotros se vea reflejado la presencia misma de Dios. La presencia misma de Dios en nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Cada creyente nos hará permanecer y llegar, hermanos, a un puerto seguro.
Si nosotros estamos en esa sed de Dios, en esa búsqueda de la presencia de Dios, usted y yo podemos llegar a un puerto seguro. Porque estamos convencidos quién es nuestro Dios y que en Él nosotros no tenemos pérdida. Tenemos convicciones espirituales. ¿A quién va dirigida nuestra oración? Mire, hermanos, hasta donde había llegado Israel, adorando una imagen que no podía hacer nada por ellos. Eso es lo que acontece cuando la gente se va adormeciendo y se va descuidando, va perdiendo su identidad, su pasión por venir al templo, adorar al Dios, hermano, que nos bendice, que nos extiende la vida, que nos regala el aire que respiramos, que nos abre las puertas de bendición, que nos multiplica las fuerzas cada día. Alabanzas al Rey de la Gloria. Qué bueno es entender eso, hermanos. Vamos a tener éxito si nosotros mantenemos en la presencia de Dios y que la presencia de Dios se vea manifestado en nosotros. Alcanzaremos éxitos y logros. No ha sido algo fácil, pero Dios nos ha otorgado muchas cosas. Gloria al nombre de Jesús. Ellos se fueron tras líderes, teólogos. Hermano, sabe que muchas veces la gente se deslumbra más porque van detrás de personajes. Amén. O grupos líderes se van. Y muchas veces las personas caen porque algunas personas les llaman a ellos apóstoles. Y ninguna de esas cosas, por eso no hay que seguir tras hombres. Muchas veces lo decimos con la boca, pero no lo aplicamos. Y por eso es que la gente se extravía de la sana doctrina. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que mora en la iglesia. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Observe, hermanos, la iglesia de Éfeso se había olvidado. Y nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Hasta dónde habían llegado los cristianos? Se habían olvidado tanto que ya se embriagaban. Esto es resultado de mezclarse con la gente inconversa. Porque el inconverso no conoce de Dios. El inconverso ignora que somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo nos cuidamos de no meterle a este templo cualquier cosa. Efesios 5:18. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los de Éfeso? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y les aconseja, más bien antes, sean llenos del Espíritu. Alabanzas al nombre de Jesús, sean llenos del Espíritu Santo. El creyente de hoy debe refugiarse más en el templo. El creyente de hoy tiene que refugiarse más en el lugar santísimo que distraerse en el mundo, en las prácticas del mundo, porque te harán perder, te harán extraviar de tu identidad, porque quieren llenar sus vacíos con deleites temporales. Hoy hay creyentes que como que viven más deslumbrados de los artistas mundanos, de los cracks, de los fútbol, de las selecciones. Vive más deslumbrado viendo y se identifican con esos artistas. Pregunto, ¿ha muerto la vieja naturaleza o no ha muerto la vieja naturaleza? Porque es que de allá nos sacó el Señor.
nosotros necesitamos ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Él es de verdad el verdadero héroe. Él es el verdadero poderoso, aleluya. Él es el que nos ha rescatado de esa vida de pecado y de maldad que traíamos. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso allí, hermanos, en Apocalipsis 2:5, con este terminamos y continuamos dentro de 8 días. Estemos en pie, hermanos. Pido al hermano Rodolfo que pase al piano. Y miren lo que él le dice al pueblo de Éfeso. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué le dice? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Es muy triste que el creyente en este tiempo todavía quiere deleitarse en los placeres temporales o en las prácticas del mundo secular. Que no se nos olvide, hermanos, estamos aquí es por Él, no por nosotros, es por Él. Hemos sido alcanzados por misericordia. Hemos recibido en la gracia de Dios. Y si usted pierde la identidad en Cristo, está totalmente perdido. Y con la oportunidad de pronto perder su salvación por descuido. Vamos a dejar hasta allí, continuamos dentro de 8 días. Sobre esto que estamos hablando, hermanos. Yo no sé si alguien está buscando la identidad que Cristo puso en usted, o los que hemos entendido el Evangelio estamos reteniendo esta identidad, y que nada de lo que está afuera, hermanos, puede venir a robarnos lo que Dios nos ha entregado. Hermano Rodolfo, por favor. Aleluya. Dioses hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré, porque
Observe algo en esta noche, hermanos. Esas malas decisiones que tomó Israel hizo que Dios los dejara a ellos para otra instancia y empezar a atendernos a nosotros, que éramos gentiles. Si este pueblo apartado, separado para Dios, se olvidaron de su identidad y Dios los dejó así, por eso es que nosotros no nos podemos confiar, no nos podemos conformar, no nos podemos ser pasivos, hermanos. Necesitamos, como iglesia del Señor, pedirle al Señor que la presencia de Él esté cada día en nosotros para no perder nuestra identidad. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, esta noche doy gracias a ti por tu preciosa palabra que hablas a nuestra vida, a nuestro corazón. Sigue iluminándonos a través de tu hermosa palabra. Sigue tratando con nuestros corazones y ayúdanos, Señor, que no perdamos nuestra identidad. Que tu Santo Espíritu impacte nuestras vidas. Que tu palabra nos exhorte cada día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén y amén. La paz del Señor Jesucristo para todos. Nos vemos aquí el próximo viernes, servicio dirigido por los niños para toda la iglesia. Y vamos a respaldarlos a ellos. Dios les bendiga y les guarde.